¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué sabemos de Davos, aparte de que es una ciudad suiza cubierta estos días de nieve y de equipos de seguridad? Pues que probablemente, para empezar, sea estos días la ciudad más protegida del mundo, dado que allí se dan cita los mayores pensadores científicos, grandes empresarios y presidentes de medio mundo, todos con la intención de hablar de los grandes retos del planeta y cómo atacarlos. Y la verdad es que este año tiene muchos temas de los que hablar. Very good. Thanks so much. It's just the beginning of the meetings. Si de retos y desafíos se trata, ahí van unos cuantos. La guerra de Ucrania, imparable. El conflicto entre Israel y Gaza, más caliente que nunca. Añada en el calentamiento global, la inflación galopante, las migraciones masivas o, por qué no, el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Es desde luego una oportunidad para hablar al más alto nivel. Para algunos, una reunión de ricos y poderosos según otros. Lo que no se puede negar al foro de Davos es su enorme poder de convocatoria. El conflicto de Israel y Hamás marcará buena parte de las intervenciones, en un país, por cierto, donde la guerra se observa a veces dibujada en el cielo. Y no es una frase evocadora, es lo que está pasando. Esto se podía observar esta misma mañana en el sur de este país, cerca de la frontera con Gaza. En el cielo los misiles gazatíes eran interceptados por los que componen la llamada cúpula de hierro israelí, misiles que finalmente no lograron su objetivo. Pero en tierra las escenas de guerra son mucho más duras, con vídeos como el que ha exhibido Hamás para anunciar la muerte de 2 rehenes. Otra guerra siniestra y sádica que emplea Hamás, la psicológica. En un vídeo difundido por sus canales de Telegram muestra la imagen de 3 rehenes. Luego pregunta cuántos han muerto. Permite incluso participar en la encuesta. Horas después desvela que 2 de ellos, los hombres, han perdido la vida. Su macabro juego incluye el testimonio de la única superviviente, a quien los milicianos obligan a relatar cómo murieron sus compañeros de cautiverio. El grupo islamista acusa a Israel, dicen que los rehenes murieron a causa de sus bombardeos sobre la franja. El portavoz del ejército hebreo lo niega. Y culpa directamente a Hamás. Israel ha anunciado el fin de la fase intensiva de la guerra en el norte de Gaza, aunque los combates siguen enquistados en el centro y sur de la franja, donde los soldados peinan casa por casa cada palmo del terreno en busca de las fábricas donde Hamás ensambla las armas. Se mantienen los objetivos: acabar con la cabeza de la serpiente en referencia a Hamás y liberar a los rehenes. Los ataques continúan también en suelo israelí. En el norte de Tel Aviv, 2 palestinos han atropellado a un grupo de transeúntes. Una mujer ha muerto y hay 17 heridos. En el Mar Rojo, otro de los escenarios de esta guerra, aumenta la tensión tras un nuevo ataque hutí contra un navío estadounidense. Horas después, y tras días de silencio, el portavoz militar de los hutíes reivindicaba la acción y prometía responder a la campaña de ataques aéreos lanzada por Estados Unidos y Reino Unido. Bueno, en plena escalada de tensión se abre un nuevo escenario de guerra. Irán, aliado de Yemen, ha atacado con misiles objetivos vinculados al Estado Islámico y también a espías israelíes en Irak y Siria, según fuentes iraníes. Al menos 4 personas han muerto, 4 civiles, otros 6 han resultado heridos. Varios misiles han caído cerca del consulado de Estados Unidos. Y tira y afloja de acusaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur tras el lanzamiento de un misil balístico por parte de los norcoreanos al mar de Japón. Corea del Sur condena estas operaciones y critica a Corea del Norte por definirles como país hostil. Por su parte, Kim Jong-un pide que la constitución del país considere al sur como enemigo. Y la verdad es que nadie suele llevarle la contraria en su país al dictador norcoreano. Y amenaza, una vez más, con una guerra con el sur. Y la victoria en Taiwán del oficialista William Lai Ching-te sigue generando tensión diplomática entre Estados Unidos y China, también entre otros países. El ministro de Defensa de Taiwán advierte de que esta legislatura traerá movimientos militares en la isla. Quien se desvincula ahora
de Taiwán es el estado de Nauru, que es una pequeña isla de Oceanía que ahora se posiciona a favor de China para mejorar sus relaciones. Estados Unidos ha tachado este cambio de posición como decepcionante. China también ha llamado a capítulo al embajador de Filipinas porque su presidente osó felicitar al ganador de las elecciones en Taiwán. Hablando de elecciones, Donald Trump ha arrasado en los caucus de Iowa, se convierte en el gran favorito de los republicanos en la carrera a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Con un 99% de los votos escrutados, Trump tiene más del 50% de los apoyos, en una cita justo antes de que tenga que ir a los tribunales. Aún así se ha posicionado por delante de sus rivales. A pesar de los 21 grados bajo cero en Iowa este lunes, tal y como anticipaban las encuestas, Donald Trump ha sido el candidato más votado en los cientos de asambleas de ciudadanos. We'll make America great again. El expresidente celebró el dominio en su partido y publicó este tuit anunciando que sus rivales terminaron muy por detrás. Trump obtuvo el 50% de los votos, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quedó en segundo lugar con el 21% de los votos. As the next president of the United States, I am going to get the job done for this country. I am not. DeSantis reconoció que pensaba que Trump ganaría, pero no con una diferencia tan grande. To their benefit, and meanwhile, Trump is speaking out in a really full-throated way. Este analista político de la Universidad de Chicago explica que los problemas legales de Trump, en lugar de dañar su campaña, han dificultado que sus rivales obtengan suficiente atención para hacer llegar sus mensajes a los votantes estadounidenses. I want to congratulate President Trump on his win tonight. Felicitando a Trump se presentaba tras los resultados la finalista en tercer lugar, la ex embajadora de la ONU Nikki Haley, que consiguió el 19% de los votos. El próximo estado que elegirá a su candidato republicano es New Hampshire. Las encuestas dicen que allí Haley tiene más ventaja que Trump. Lo veremos en 8 días. El Foro Económico Mundial de Davos reúne en Suiza a los líderes de todo el mundo. Algunos de los mandatarios, como el ucraniano Zelensky, ya se encuentran en la ciudad. En las próximas horas está previsto que acuda también el presidente español Pedro Sánchez. Esto es Davos y cada mes de enero, y llevan ya 54 años, se reúnen aquí los líderes mundiales, esta vez con un panorama geopolítico y geoeconómico desalentador. Cada año se espera que de este encuentro salgan importantes acuerdos a nivel internacional. So we can make progress on trade. We can make progress on climate finance. Se espera que podamos avanzar en asuntos relacionados con el clima, la deuda global y en otros temas que no pueden esperar, nos cuenta el director del foro. Para ellos es vital contar con un espacio en el que se pueda dialogar. Por aquí pasarán 60 jefes de Estado, por eso la ciudad se blinda. Hay que garantizar la seguridad. Pero, ¿cuál es el objetivo del foro? Lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado, crear crecimiento y empleo, analizar la inteligencia artificial y establecer, por ejemplo, estrategias para el clima, la naturaleza y la energía. New technologies, for example, artificial intelligence, Internet of Things. These can Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los adelantos pueden aumentar la productividad global en un 30% en la próxima década. Con objetivos comunes y con problemas también comunes, el Foro de Davos se perfila durante 5 días como el lugar ideal para explorar el futuro económico mundial. No le van a faltar temas o retos que tratar a este Foro de Davos. Mientras en Ecuador la situación parece que se normaliza algo, al menos así lo perciben los propios ciudadanos. Estamos esperando la hora de que todo ya se calme, todo esté normalidad. Todo vuelva a la normalidad. Bueno, esa es la esperanza que todo ecuatoriano tenemos ahorita. Ahora pasan más motorizados cada menos tiempo, porque antes podían pasar 1 hora, ahora están pasando 2 o 3 veces en menos de 1 hora. En el transcurso de estos días pues ya ha ido mermando esa tensión que había y pues está todo ya parece que controlado. Bueno, la veo bastante tranquila con relación a los otros días. Pero se ve bastante tranquila, la afluencia de los vehículos es casi normal, hay transporte público, el que yo utilizo normalmente ha venido y se ha visto tranquila la ciudad. Bueno, parece que vuelve la tranquilidad, veremos hasta qué punto, pero la situación en este país ha puesto el foco en un colectivo que desempeña su trabajo con muchos riesgos, los periodistas. Muchos de ellos han tomado medidas para proteger su vida, mientras el país se tambalea por culpa de las bandas armadas y la corrupción.
mis colegas pidiendo ayuda. Pensé que era una broma porque decían auxilio, ayuda, llaman a la policía. Es lo que recibió Carolina en el chat de su trabajo. El 9 de enero un grupo de hombres armados irrumpieron en el estudio de un canal de televisión pública, obligaron al personal a tirarse al suelo. La policía de Ecuador arrestó a 13 sospechosos. Eso ha marcado un antes y un después en la forma de trabajar de estos profesionales. Los vehículos ahora tienen retirados los logotipos. Nosotros andamos con el micrófono sin el distintivo del canal. Si el sector es demasiado peligroso, preferimos no ir. Los policías especializados lograron la liberación sin causar heridos ni fallecidos de lado y lado. El esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y esta respuesta que estamos dando al mundo como Ecuador, de que no estamos tolerando la presencia del crimen organizado. Más de 300 periodistas de toda América Latina y otros países emitieron una declaración conjunta condenando la violencia y pidiendo esfuerzos locales para proteger al personal de los medios. De momento ya se están aplicando las primeras medidas de autoprotección. Bueno, en medio de toda esta incertidumbre mundial por las guerras que se van activando, paradójicamente hay un país a quien, por ejemplo, las de Ucrania y las de Israel con Hamas le han situado en una posición ventajosa. La economía venezolana creció en 2023 más de un 5% por el aumento de sus exportaciones de petróleo. Aún así, la población no ve esas mejoras reflejadas en las condiciones de vida. El presidente Maduro dice que se ha invertido más en educación, sanidad y servicios públicos. Con la banda presidencial, público y orquesta, Nicolás Maduro daba su mensaje anual a la nación en el Parlamento. Que el crecimiento económico de Venezuela integral durante el año 2023 superó al 5% del Producto Interno Bruto y fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe. Esos más de 6.000 millones de dólares que en 2022, ese incremento se debe a los vetos a Rusia y a la guerra en Gaza, que ha podido hacer del crudo venezolano competitivo a pesar de las sanciones. Esos ingresos, dice, han servido para la educación, la sanidad y servicios públicos, aunque en la calle continúan las protestas de maestros y profesores, porque a pesar de la inflación, sus salarios siguen congelados desde hace más de 2 años. Es verdad. Ya hemos aguantado demasiado, yo no sé hasta cuándo vamos a aguantar. Porque con 130 bolívares, con menos de $4 mensuales, no se puede vivir. Este año Venezuela celebrará elecciones en el segundo semestre y las previsiones de crecimiento económico de Maduro son del 8%, lo que ha utilizado para hacer campaña e ir en contra de su homólogo y antagónico argentino Javier Milei. Coge dato, Milei. A ti que te pusieron en Argentina para destruir el Estado de Derecho, para destruir el Estado. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. También ha tenido palabras para el presidente de Ecuador, al que dice que le enseñará cómo Venezuela acabó con las bandas, y acompañado del retrato de Hugo Chávez, un compás de campaña que se une también al conflicto de Guyana de cara a los comicios de 2024. Volvemos a nuestro país con varias noticias que llaman nuestra atención. Primero, en el Congreso, donde se va a debatir esta tarde tomar en consideración la iniciativa para reformar la Constitución y eliminar el término disminuidos de este texto, sustituyéndolo por personas con discapacidad. También atendemos al Pleno del Tribunal Constitucional, que debate Silvia Mascareño conceder amparo al exdiputado Alberto Rodríguez, canario de Podemos. ¿Hay novedades, Silvia? Buenos días. Buenos días, pues aún sigue reunido ese primer pleno del año del Tribunal Constitucional, que debe revisar la condena del Supremo al exdirigente de Podemos, ahora de trago, Alberto Rodríguez. Esa condena por propinar una patada a un policía en una manifestación en La Laguna en 2014, que se saldó con una multa y con una inhabilitación que le obligó a dejar su escaño en el Congreso de los Diputados. El Tribunal Constitucional debe decidir ahora si esa condena fue desproporcionada, y parece que se inclina a ello. En todo caso, sería una victoria simbólica. No podría recuperar su escaño, pero sí percibir una indemnización por su salario perdido como diputado. Y por otra parte, el Consejo de Ministros se pone manos a la obra para estudiar de qué manera se podría limitar el acceso a los menores a la pornografía. Una de esas medidas podría ser, Silvia, pedir el DNI antes de acceder. Sí, pero las cuestiones técnicas todavía no están nada claras. De hecho, fue el presidente del Gobierno en una entrevista esta misma semana quien puso sobre la mesa ese tema. Quiere un gran pacto de país para restringir el acceso de los menores a este tipo de contenidos pornográficos a través de Internet. Hoy el Consejo de Ministros da el primer paso, estudia un informe previo a redactar
una norma, pero al mismo tiempo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre está estudiando algún tipo de certificado que combine, por una parte, garantizar el anonimato de aquellas personas mayores de edad con la restricción del acceso para los que aún no han cumplido 18 años. Gracias, Silvia. Justamente este tema, la pornografía y su afección en la manera de relacionarse de los menores, queremos referirnos hoy. Son muchos los expertos que advierten de que el consumo de pornografía comienza cada vez a edades más tempranas y que, por supuesto, tiene una consecuencia negativa en la sexualidad. Pero ¿cómo se puede limitar legalmente este acceso? ¿Es posible o es poner puertas al campo? Acudimos a los expertos legales. Carlos Rivero es socio de Derecho Virtual. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. A usted por su tiempo. Carlos, ahora mismo, a la hora de acceder a Internet, a estos contenidos, ¿existe actualmente alguna barrera para un niño que quiera acceder al porno? Pues no, lo cierto es que actualmente un menor de 9, 10 o 12 años, a tan solo 2 clics de ordenador, puede visitar cualquier web pornográfica. Y lo único que tiene que hacer es clicar que no es mayor de, que en este caso no es mayor de edad, porque te preguntan si tienes más o menos de 18 años, pero no existe ningún requisito de verificación para comprobar exactamente que se tiene dicha edad. Claro, y solo tiene que decir que es mayor de edad y ya está. ¿Se puede pedir una identificación a quien quiera acceder a estos contenidos? Por ejemplo, el DNI, que se ha hablado de esto estos días. Bueno, pues aquí entramos en un terreno muy pantanoso porque tenemos que tener en cuenta que estamos ante datos de carácter personal y actualmente tenemos tanto un reglamento europeo de protección de datos y una ley orgánica de protección de datos que impone dos principios. En un lugar, el principio de minimización de datos, es decir, que se tienen que recopilar los datos personales que sean estrictamente necesarios, en este caso para este fin, como sería acceder a una web pornográfica, y luego además que todos los datos relativos a las orientaciones sexuales o a la vida sexual de una persona son datos considerados muy especiales. Es decir, que el hecho de que tuviéramos que dar nuestro DNI para acceder a una de estas web, cualquier persona tuviera que proporcionar su DNI, chocaría bastante con ambas normas. En su lugar, pues yo personalmente pienso que tendría cabida otro sistema, como por ejemplo podría ser introducir una fecha concreta de nacimiento o cualquier sistema similar a estos. Claro, pero que sea una fecha real, porque si no estaríamos en las mismas. Pero aquí parece que todo el mundo se lava un poco las manos, por lo menos dentro de la industria. ¿Está obligada la plataforma, la que publica estos vídeos, a verificar quién accede a sus contenidos? Bueno, pues la realidad es que, las principales empresas, es decir, desde hace aproximadamente un año, están obligadas, en primer lugar, a verificar que el contenido que hay en sus plataformas cumple con la legalidad vigente. Esto es muy importante porque actualmente nos encontramos en estas plataformas con contenido que puede directamente incitar a la violencia o a la discriminación y que en este caso, no se está eliminando. Dicho contenido es contrario a la ley de servicios digitales y las empresas, en este caso, pues todas las principales páginas pornográficas que actualmente están operando en el mercado europeo, tienen la obligación de vigilar estos contenidos y sobre todo si aparecen menores de edad, las páginas están obligadas a eliminarlos. Claro, ¿y cómo se puede obligar, Carlos, desde España, en este caso, que es quien está preparando esta legislación, a una empresa que a lo mejor está radicada en otro país? ¿Es posible legalmente hacerlo? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la teoría, estas empresas, si están operando dentro del mercado español y tienen un amplio número de visitantes, se les puede obligar a que cumplan con la legalidad española en base al principio de territorialidad. ¿Qué sucede? Que si una de estas empresas opera fuera, sobre todo, de la Unión Europea, el hecho de obligarle en la práctica a través de sanciones a que cumplan con la legalidad vigente puede tener cierta complicación. Lo que se pueden es bloquear sus servidores o realizar cualquier medida similar en este aspecto. Pero llevarles a cumplir toda la legalidad sí que puede ser, en cierto modo, más complejo.
Bueno, veo que hay mucha complejidad en esto. Habría que incidir también, aparte de esta cuestión legal, que desde luego habrá que estudiarla, en la cuestión de la educación y en advertir la vigilancia para que los menores no entren en contenidos que no le convienen. Carlos, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. Bueno, enseguida volvemos con más asuntos. Estaremos, por ejemplo, atentos a lo que ocurre aquí en nuestro archipiélago. Esto que ven es La Palma, el valle de Aridane. Recuerden que hay alerta por vientos en Tenerife y en La Palma. En el resto del archipiélago hay prealertas por fenómenos costeros, por mal estado de la mar. El viento ha producido ya problemas en el aeropuerto de La Palma, donde vamos a acudir en directo dentro de unos minutos. En Lanzarote, las ráfagas de viento han derribado un molino en desuso que ha tirado a su vez unos cables, dejando sin luz a varios vecinos. Enseguida se lo contamos. Estas fotos están dando mucho que hablar estos días. Pertenecen a las instalaciones del aeropuerto de Barajas, donde se hacinan decenas de inmigrantes retenidos por no tener permiso para entrar en nuestro país. Cientos de inmigrantes ilegales se hacinan en estas instalaciones entre basura, chinches, peleas por la comida que les suministra Cruz Roja, según denuncian los sindicatos policiales. Los jueces, al parecer, exigieron en diciembre al Ministerio de Interior que solucionara urgentemente la situación, pero no se ha hecho, a lo que se ve. Bueno, pues ya decimos que la policía encargada de la custodia de estos lugares pues denuncia esta situación. Hablamos con Ivonne Domínguez, es portavoz de Jupol. ¿Qué tal, Ivonne? Buenos días. Hola, Roberto, un placer saludaros. Gracias por atendernos. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es quién ingresa en estas instalaciones, para quiénes están ideadas. Esas instalaciones que se encuentran en todos los aeropuertos españoles que tienen vuelos desde terceros países con los cuales hay una frontera exterior, son personas normalmente que no cumplen con la legislación para acceder al territorio nacional y por tanto no acceden al territorio nacional porque así se lo impedimos desde los controles de fronteras que están nuestros compañeros de la Policía Nacional. Y esas salas, realmente la competencia real no es de la Policía Nacional, es de AENA, la empresa estatal que es la propietaria de los aeropuertos españoles y es en cuya competencia recae la custodia de esas personas y su integridad. O sea, no es la policía quien tiene que vigilar a las personas que están ahí retenidas, entonces, que son cuerpos de seguridad privada en ese caso. Debería ser así, pero muchas veces lo hace la Policía Nacional auxiliando a AENA, pero repito, la custodia de esas personas y la integridad de esas personas y las salas es competencia de AENA y también se deberían hacer cargo las propias compañías aéreas porque han ingresado en un avión a una persona que no cumplía con la normativa para acceder a territorio nacional, que normalmente esas personas además lo que hacen es solicitar asilo y estar a la espera de que se decrete si les corresponde ese asilo o no para acceder a España. Entiendo, por lo tanto, que estas personas hacen un uso de estos aviones como una especie de forma de inmigración ilegal, es decir, consiguen embarcar, pero no tienen los permisos y una vez llegadas a territorio español, pues piden el asilo y hay que solucionar ese papeleo. Mientras tanto están ahí, están en ese lugar. Así es, están en un limbo legal, si se me permite la expresión, y Barajas es un aeropuerto de un flujo muy importante, es de los más importantes del mundo. Sobre todo, ya sabemos que Barajas es la conexión de Europa con, sobre todo, Latinoamérica y Centroamérica, y son, sobre todo, los países que más extranjeros se están embarcando en esos aviones que no cumplen la normativa para acceder a España. Entiendo. Me imagino, Ivonne, que el número de personas que utiliza esta petición es cada vez mayor. O sea, a lo mejor antes había unas cuantas personas en estos lugares y ese número ha aumentado. ¿Es así? Sí, está aumentando exponencialmente y aquí hacemos una apelación a las compañías aéreas que también asuman sus responsabilidades porque cuando venden un billete se tienen que hacer cargo de que la persona que compra ese billete tiene en vigor el pasaporte o un visado para acceder a España, porque es una responsabilidad, como digo, de las propias compañías aéreas el embarque de esas personas
y lo que no se puede consentir es que se les venda un billete a unas personas que no pueden acceder a España con la situación en la que se compromete a esa propia persona y por desgracia también a nuestros compañeros en Barajas, que la verdad que la situación que están viviendo es francamente mejorable. Ivonne, hay salas como esta en todos los aeropuertos que tienen vuelos internacionales, imagino que también aquí en Canarias, pero ¿la situación de deterioro es similar a esta o esto solo se da en Barajas? He hablado con compañeros de Canarias para prepararme la entrevista y me han dicho que efectivamente también hay salas que se habilitan en momentos puntuales, pero ahora mismo no tendríamos esa problemática en Canarias como la que está habiendo en Barajas. Pero en Canarias me han contado sobre todo el aeropuerto de Gran Canaria sí que asume un flujo importante de vuelos de terceros países, de fronteras exteriores, que no tienen por qué ser necesariamente de Latinoamérica o de Centroamérica. Por ejemplo, los vuelos que vienen desde Inglaterra, es un país que no está en el convenio Schengen y pasan una frontera exterior, pero me informan que también hay bastantes vuelos desde Marruecos, Senegal y de otros puntos de África que evidentemente tienen que pasar esos controles de fronteras. Claro, que es además una forma de ingresar en los países, a lo mejor no es legal, pero las propias compañías aéreas, si no piden esa documentación, pues embarcan y estas personas llegan aquí de esta manera y se tarda un tiempo en tratar de solucionar este papeleo. Bueno, pues esperemos que el asunto se resuelva para que de una manera digna se pueda mantener la custodia de estas personas hasta que el juez resuelva qué hacer con ellas. Ivonne, muchas gracias por atendernos. Nada, un placer, un saludo, buenos días. Bueno, más sobre migración, porque Partido Socialista y Junts se van a sentar esta semana a tratar el traspaso de competencias migratorias integral, según Junts, los independentistas, con matices según el Partido Socialista. Un encuentro sin una hoja de ruta clara, pero con la presión de los del prófugo Carles Puigdemont de obtener esa gestión integral desde ya, mientras siguen los rescates en las costas canarias. Más de 100 personas fueron rescatadas ayer por la tarde en Lanzarote. Este lunes por la tarde, Salvamento Marítimo auxilió a más de un centenar de personas en Lanzarote. Viajaban a bordo de 2 embarcaciones. Todas fueron trasladadas hasta el muelle de Arrecife. Bueno, y en Chicago, los albergues creados para alojar inmigrantes están absolutamente saturados. Es por eso que los recién llegados se ven obligados a pasar la noche en guaguas hasta que se abran nuevos albergues. Una medida que agradecen porque la sensación térmica en los próximos días se va a situar en los 34 grados bajo cero. Debido a la continua llegada a Chicago de inmigrantes en busca de asilo, muchos de ellos tienen que pasar la noche en autobuses estacionados en el área designada como zona de arribo. Los autobuses son proporcionados por la municipalidad para proteger del frío a inmigrantes recién llegados, mientras se les encuentra espacio en uno de 28 albergues. Tengo que esperar ahí que nos llamen por un refugio y eso, dicen ellos. Ya tenemos 4 días ahí y no han llamado nada. Pues. La mayoría de los que se resguardan de la inclemencia del tiempo en esos autobuses son hombres, jóvenes y solteros. En la zona de arribo proveemos autobuses para resguardar del frío a los inmigrantes. Les damos cobijas, ropa adecuada para el invierno, información que ellos puedan necesitar, comida y asistencia médica, dijo el alcalde Brandon Johnson. Me siento agradecido por el apoyo que nos dan. Hasta este fin de semana se registraban 140 personas durmiendo en los autobuses, pero la Oficina de Control, Comunicación y Manejo de Emergencias de Chicago informó que enviaría a los inmigrantes a un centro de calentamiento no muy lejos de ahí, debido a que se registrarán sensaciones térmicas de 34 grados centígrados bajo cero en los próximos días. Bueno, este cartel lo han colgado los vecinos de Sinaloa, en México, ofreciendo a los migrantes coger abrigo si lo necesitan. En caso de que no, que coloquen uno para ayudar a quienes llegan a protegerse del frío. Otro asunto, durante el año pasado la falta de lluvia en Panamá afectó al canal que une el Pacífico con el Atlántico y por donde pasa el 6% del comercio mundial. Hablamos de los problemas que ha producido estas restricciones en el canal. La cantidad de barcos que transitan por él han pasado de 39 diarios a un máximo de 22. Se espera que ahora entre enero y febrero se lleguen a 24. Esto, claro, es un problema porque ralentiza los envíos y también los encarece. Hoy nos preguntamos cómo está evolucionando este problema. Lo hacemos con Zakaria Chaif, broker en North Star Brokerage. ¿Qué tal, Zakaria? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta sería si ha llovido más en Panamá, si ese canal ha registrado mayor índice de agua. El canal sigue más o menos en la misma situación. Como has mencionado antes, es un canal que normalmente es muy importante para la economía global por el tema de que pasan alrededor del 6% del comercio internacional por allí y un total de más o menos un 40% de los contenedores de Estados Unidos. Eso, para dar una cifra más o menos, en el 2022 han pasado por allí unos 14.000 embarcaciones con un total de alrededor de 518 millones de toneladas. Cosa que hoy en día pues, está en una situación complicada por este tema de escasez de agua. Los niveles de los lagos que suministran agua al canal han bajado bastante. Se está hablando de un posible aumento de unos 2 barcos al día, como has mencionado, pero en realidad eso tampoco va a cambiar mucho, porque aunque pasen unos 2 barcos más, eso no quita toda la congestión que está detrás. Todos los barcos que están esperando y que se han llegado a esperar hasta semanas. Estamos hablando de, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en la zona del norte de África, los periodos de transporte normalmente estaban alrededor de un mes y ahora estamos viendo casos de más de 2 meses. Y eso pues obviamente crea un gran retraso para los importadores porque causa problemas bastante graves en lo que sería la logística, que por mucho que intenten calcularlo, están en una situación que no se sabe cuándo se puede tardar. Claro. Y para los exportadores, del otro lado, pues les causa unas pérdidas multimillonarias. E incluso se habla de casos de exportadores, de transportistas, que han estado buscando la manera de pagar, aunque paguen lo que tengan que pagar, para poder, digamos, saltar la cola. Claro, claro. Sacaría, así, pues, y encima ahorrarse. sumamos a esta Sí, situación de disminución en el tráfico la de semibloqueo ahora en otra de las vías de acceso, que es el canal de Suez, por lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. ¿Crees que se está produciendo un problema de transporte real que vamos a acabar pagando los ciudadanos? Es muy probable, dependiendo del destino o el origen de los productos, porque ciertamente en algunos casos no afectaría, porque por ejemplo una mercancía que vendría de la costa este de Canadá, por ejemplo, a España, pues no afectaría mucho. Pero para casos, por ejemplo, de barcos que, por dar un ejemplo, del canal de Suez, un barco, por ejemplo, que va desde Alemania o Francia hacia China, pues va a tener que darle la vuelta a África entera. Claro. Y eso aumenta bastante los costes de transporte que inevitablemente se van a notar en los precios finales. Bueno, pues ahí están estas 2 vías marítimas de comunicación con problemas, tanto en el canal de Suez como en el canal de Panamá, donde continúa la sequía. Zacarías, gracias por explicárnoslo. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver cómo viene hoy Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tenemos preparado esta mañana?
¿Qué tal, Hola, Roberto. Muy buenos días. Pues nada, ya tenemos todo listo para comenzar en tan solo unos minutos. Ponte al día. Hoy estaremos muy pendientes de la situación que viven un centenar de vecinos en Playa Blanca, en Lanzarote, que podrían verse en la calle tras haber recibido una orden de desahucio. Un desahucio que además avala el Ayuntamiento de Yaiza al considerar de riesgo los inmuebles en los que viven. Podrían derrumbarse. Vamos a estar con todos estos vecinos y entre ellos además destacar que hay 24 menores. Enseguida vamos a estar allí en directo, pero también abordaremos la problemática que suscitan los baches en varias calles de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros lo hemos comprobado en primera persona a bordo de una motocicleta y también lo hemos visto de cerca en otros puntos como por ejemplo en Salinetas, en Telde. Enseguida lo van a ver. También nos haremos eco de un escalofriante hecho que acaeció en la madrugada del pasado 24 de diciembre en la TF1, en la que un hombre fue apuñalado por la expareja de su novia. Gracias a la intervención de un policía que fue testigo de todo lo que ocurría, pudieron salvarle la vida, ya que, como van a ver en imágenes, le dio puñaladas y tiene puntos desde el cuello hasta la propia pelvis. Ahí es nada. Estaremos con los dos protagonistas, ahí lo están viendo, con la víctima y también con el policía. Bueno, y también vamos a abordar esa confrontación que cada vez es más frecuente entre vecinos y la celebración de fiestas en la calle. Lo hemos visto recientemente con esa noche de Reyes en Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, y ahora parece que esa disputa comienza a resurgir con la celebración de los carnavales. Lo vamos a abordar con todas las voces implicadas y además también, bueno, nos preguntaremos si esto sucede en otros puntos del archipiélago, pero será como siempre a las 2 en punto aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, estamos pendientes del tiempo en las islas, enseguida vemos por qué, pero también fuera de ellas. Emilia, vamos a repasar el frío que está haciendo fuera de aquí. Sí, vamos allá, vamos a visitar otras islas que también lo están pasando realmente mal con el paso del último ciclón. Nos referimos a las Islas Mauricio, con el paso de Belal. Así se llama este nuevo ciclón que ha causado la muerte de una persona y ha dejado fuertes lluvias provocando imágenes pues, como las que están viendo. Calles sumergidas en su capital, en Port Louis, en las que los coches pues flotan libremente. Los ocupantes de los vehículos se las ingenian para salir como pueden y agarrarse a lo primero que encuentran. Hasta el Banco Central acabó, como están viendo, anegado de agua. La isla francesa de Reunión también ha sido duramente castigada por Belal. Se ha pedido a los ciudadanos que no salgan de las casas, que se ha cortado la electricidad y también aconsejan no beber agua del grifo. Y otra imagen impactante llega desde Estados Unidos, desde Búfalo. Ya ayer les contamos las nevadas que tienen semiparalizado a medio país. De hecho, pues se han tenido que suspender hasta los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol y no es de extrañar teniendo en cuenta en cómo ha quedado el estadio. Los seguidores, aún así, se afanan en quitar la nieve de las gradas para poder retomar la competición cuanto antes. En las últimas horas se ha podido retomar el juego, eso sí, con temperaturas de 8 grados bajo cero este pasado lunes. Y precisamente la nieve tiene desde el fin de semana aislados numerosos turistas al noroeste de China. Lo contábamos ayer debido a las avalanchas en la región de Xianyang. Las labores de rescate continúan tras despejar las carreteras. Hay unos 1000 turistas atrapados en un remoto pueblo de vacaciones en esa zona. La nieve acumulada alcanza hasta 7 metros de altura en algunas partes. En muchas ocasiones incluso más alta que el propio quitanieves. Los soldados cargan los helicópteros para llevar suministros a las personas aisladas. Islandia, Emilia, con esas imágenes que nos traían algunos recuerdos cercanos, ¿verdad? ¿Cómo está la situación hoy? La verdad que sí. Bueno, pues aparentemente está más tranquila después de que ayer viéramos cómo la lava sepultaba alguna de las casas. Muchos se preguntan si la barrera construida ha servido para algo. Miren, vamos a ver una imagen que lo puede aclarar. El caso es que este tipo de erupción, pues con una lava un poco más fluida y un territorio mucho más plano, parece haber sido desviada por justamente esa barrera. Otra cosa es que justo detrás de la barrera saliera una especie de boca que finalmente ha terminado por llegar a las casas, algo totalmente imprevisible desde luego. En cualquier caso, en las últimas horas, según nos llega desde la zona, la erupción parece haber disminuido durante la noche. Según los expertos, es muy difícil estimar cuánto durará la erupción y si se abrirá o no un nuevo centro de emisión.
Bueno, y se preguntarán, ¿y aquí en nuestras islas? Pues bueno, ya sabemos que estamos en alerta desde ayer por vientos, tanto en La Palma y en Tenerife, que está afectando específicamente a los vuelos en la isla de La Palma, donde se han grabado estas imágenes. Justamente hasta las 10 de esta mañana los vuelos pues no habían sufrido ninguna consecuencias, pero sí que a partir de las 10 de la mañana ha habido alguna que otra cancelación, y es que justamente en ese aeropuerto las últimas rachas nos hablan de 96 kilómetros por hora. Pericia han tenido que tener los pilotos esta mañana en el aeropuerto de La Palma. Nos va a dar más detalles sobre esta afectación a los aeropuertos Javier Sánchez, que estás en La Palma. Queremos saber cómo es la situación ahora, cómo es la última hora. Buenos días, Javier. Buenos días, pues siguen esos problemas. En el aeropuerto son 8 las cancelaciones, tal y como decías, a partir de las 10 de la mañana. Son 3 conexiones de ida y vuelta con Tenerife Norte y una con Tenerife Sur. La intensidad del viento, como decías, se ha disparado durante las últimas horas. Hay alguna racha de 96 km por hora, pero por término medio las rachas han sido aproximadamente de entre 40 y 50 km por hora. Pero el gran problema no son las rachas en sí, que si vinieran directamente de norte o de sur no habría problema alguno. El problema es que están llegando directamente desde el este, y como podemos ver en unos momentos los aerogeneradores hacia allí se está dirigiendo los aerogeneradores ahora mismo, que son los que dan la luz a este recinto aeroportuario, y como pueden ver esta dirección exactamente es desde el este, y ese es el problema para que los aviones aterricen en esta zona. Es lo que aquí se conoce como viento de ladera. Estos están funcionando, los problemas los hemos tenido en Lanzarote durante la jornada de hoy con un aerogenerador que, eso sí, estaba en desuso en San Bartolomé, que ha caído, que ha afectado a líneas de alta tensión y que han dejado sin corriente eléctrica algunos núcleos poblacionales del centro de Lanzarote. Bueno, la tormenta que entró por el suroeste cruzó la isla saliendo por el nordeste con rapidez. Apenas dejó 5 litros en la capital, donde más 3 litros en Agüimes, Emilia. Estás hablando, Roberto, precisamente de otro de los factores que hemos tenido durante estas últimas horas, de una tormenta eléctrica seca, y que vamos a ver ahora mismo en imagen. Precisamente, como tú decías, entró por el suroeste de Gran Canaria saliendo por nordeste, pero decimos que es una tormenta seca porque, como tú bien has dicho, ha dejado 5 litros en la isla de Gran Canaria y 3 litros en la isla de Gran Canaria, en la capital de Gran Canaria, y 3 litros en Agüimes. Y es que en las últimas horas, son imágenes de Ernesto Santana, en las últimas horas, pues han caído desde las 5 de la mañana en el entorno del archipiélago, en la parte más activa de esa borrasca, más de 2.000 rayos. Mira, vamos con la previsión ya, si te parece, porque en esas imágenes de satélite se puede apreciar perfectamente dónde está esa perturbación. Irene ya se desplaza hacia el noroeste peninsular y ya ves cómo ese flujo de nubosidad media y alta, que es el que hemos tenido en las últimas horas y que ha dejado pues nubes lenticulares muy llamativas durante las últimas horas también en el archipiélago, y fenómenos tormentosos no solo en el entorno de Lanzarote, sino, como acabamos de ver en las imágenes, también entrando por el suroeste de Gran Canaria. Esta situación de inestabilidad tiende a ir a menos, porque la perturbación se va a ir desviando hacia el norte. Durante las últimas horas también llama la atención los 29 grados en puntos del interior, en Antigua, en Fuerteventura, o 28 grados también en puntos de Lanzarote. ¿Por qué estas temperaturas? Pues porque todo nos está llegando de sur, es viento de sur, aire de suroeste el que está llegando, y eso hace que en la cara norte de las islas, al bajar ese viento, las temperaturas se eleven. Por ejemplo, en la punta del Hidalgo, en Garachico hay 28 grados a esta hora de la mañana. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, seguimos con inestabilidad durante los próximos días. Irene se marcha y pendientes estamos de un descolgamiento de aire frío en altura y también en superficie por el noroeste, que cuando llegue a las islas el jueves probablemente se divida en dos. Se va a quedar una parte por el norte y una parte por el sur. Las temperaturas, como ha cambiado el viento, ya no llega del sur, sino que llega del noroeste, van a ir en descenso. De hecho, mañana podrían ser hasta 6 y 7 grados más bajas respecto al día de hoy. Vamos a ver la previsión de lluvia, porque ese embolsamiento de aire frío también trae humedad y trae precipitaciones. Mañana va a ser un día sin viento, eso sí, ya mañana no hay viento, y por eso se van a generar nubes de evolución en puntos del interior de Tenerife. Pero si se fijan, entra una nueva banda nubosa con aporte de humedad y con posibles precipitaciones, específicamente en las islas occidentales durante la jornada del jueves. Ya veremos en qué medida. De momento, lo que cabe esperar para mañana es que el viento va a amainar, desaparece casi por completo,
durante las próximas horas. Va a soplar de componente oeste flojo, alguna racha más puede quedar en la cumbre de Tenerife o de La Palma, poco más, y con posibilidades de que restos del frente que ha pasado hoy también puedan dejar algo de humedad y de precipitaciones en la isla de Tenerife, en el norte, y en la de Gran Canaria. En el resto, intervalos nubosos generalizados, con temperaturas, como decíamos, mucho más bajas. Fíjense, hoy teníamos 28, 29, pues mañana no pasaremos de los 23, 24 y puntualmente los 25 grados. Situación marítima que también tiende a mejorar en las costas del norte, con mar de fondo del oeste, con olas de 2,5 metros de altura, pero se disipan esas olas de 4 metros que hoy hemos tenido en la cara oeste de la isla de La Palma. En definitiva, Roberto, lo que cabe esperar es una semana inestable, porque tras una borrasca va a llegar otra, pero sí es verdad que mañana miércoles va a ser una jornada un poco de impas, en la que por lo menos el viento se va, y ya veremos en qué medida llega la lluvia de cara al jueves a partir del mediodía, más o menos. Bueno, pues nada, atentos a cómo está la situación en las próximas horas y esas posibles lluvias, aunque sean pequeñitas, pero todo suma. Gracias, algo Emilia. es algo. Hasta mañana. Bueno, saben ustedes que a la hora de comer, la gastronomía y la cultura de un país puede no tener nada que ver con la de otro lugar. Por ejemplo, la carne de perro en Corea del Sur es una comida tradicional propia de su cultura, aunque con los años ha ido cayendo. Crece la protección de estos animales, así que para 2027 ha quedado totalmente prohibido la crianza y sacrificio de perros para su consumo alimentario. Nos puede parecer mentira, pero sí. Corea del Sur prohíbe la venta y consumo de lo que aquí en la cultura occidental consideramos como nuestro mejor amigo. No es que todo el mundo la consuma, pero sí es una cuestión de preferencias. Explica Kim, que no come carne de perro, como tampoco lo hace Lee, que dice tratar al suyo como si fuera un hijo más. Una práctica centenaria, pero que parece obsoleta en medio de un creciente apoyo al bienestar animal. De momento no a quien los consume, pero el proyecto de ley sí que castiga a quien propicia su crianza, sacrificio y la posterior venta para consumo. Eso sí, periodo de gracia hasta 2027, cuando este proyecto de ley entraría en vigor. A partir de ahí se tendrán que desmantelar más de 1.100 granjas de perros y rescatar a 500.000 de canes que se crían para fines alimentarios. Y para acabar, vamos a ver cómo celebran en Bulgaria el Año Nuevo Ortodoxo. El Festival Surba reúne a muchos participantes que portan enormes máscaras y cinturones con grandes campanas de cobre. De lo que se trata es de bailar alrededor de las hogueras para ahuyentar a los espíritus malignos y traer buena salud y cosechas para el Año Nuevo. Bueno, pues con ese deseo que compartimos con estas personas nos despedimos hoy. Volvemos mañana a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!